Muy buenas a todos y bienvenidos a Tutoriales Aitorri. Hoy estamos aquí en la estación de Chamberí y vamos a estar en la visita guiada que se va a realizar durante el día de hoy. Nos enseñarán pues todos los misterios de esta gran estación que se ha ganado el título de la Estación Fantasma de Metro de Madrid. Estamos, como os decía, en la estación de Chamberí. Estamos dentro de una de las 8 estaciones del primer trozo del metro que se inaugura el 17 de octubre de 1919, entre Cuatro Caminos, la glorieta de Cuatro Caminos y la Puerta del Sol. Todas las estaciones tenían la misma estructura. Bueno, el autor de todas las estaciones, el arquitecto que las diseña es Antonio Palacios. Era un arquitecto de Porriño, gallego, que se consideraba técnicamente muy bueno entre sus compañeros, pero además se consideraba como muy atrevido. Luego abajo vais a ver una serie de detalles que no se encontraban normalmente en aquella época. La distribución de todas las estaciones era la misma: un acceso, un pasillo, un vestíbulo. Desde un vestíbulo se podía acceder a los andenes en una dirección y por un paso superior, esa pasadera que luego vamos a ir por ella, que pasa sobre el túnel, accedíamos al otro andén para ir en la otra dirección. Las estaciones eran todas iguales, solamente había un acceso y se construyeron de dos maneras. Entre Cuatro Caminos y Bilbao las estaciones se construyen a cielo abierto. Están a un nivel, aquí estamos prácticamente en la calle. Estamos ahí por ejemplo lo habéis visto si os habéis fijado en un tragaluz que hay ahí en el antiguo acceso, ¿vale? Ese le veis desde la calle, lo tenemos ahí mismo. Entonces, desde aquí estamos prácticamente en la calle y desde el túnel, la parte superior de la calle, hay 1,5 metros, 2 metros. Entonces, hasta Bilbao se trabaja a cielo abierto. A partir de Bilbao se trabaja, hay que meterse una profundidad mayor porque había construcciones, había canalizaciones de múltiple tipo y entonces tienen que trabajar de otra forma. Se abren unos pozos, se entra por esos pozos, se va abriendo, se va comunicando con otros pozos y nunca en ningún momento se levanta la calle. Cuando accedíamos al vestíbulo nos encontrábamos con lo siguiente. Bueno, la estación, como os decía, se abre en el 19 y se cierra en 1966. Luego en el andén os explico por qué. Se cierra en el 66. Entonces la distribución era toda la misma. Había una taquilla y había 2 revisiones. La diferencia entre 1919 y podéis veniros para acá, entre 1919 y 1966, para que lo veáis, es que las revisiones estaban abajo. Estaban abajo en los andenes. Ahora os explico por qué. Esta taquilla se pone de refuerzo pasado un tiempo debido a la demanda de viajeros. Entonces, para eliminar tiempos de espera, colas y demás, pues lo que se hace es que se coloca, no se abre siempre, se abre únicamente a determinadas horas cuando es preciso por la aglomeración de viajeros. ¿Por qué las revisiones, que a lo mejor alguno habéis conocido, arriba ya para controlar la entrada de billetes? En el momento de la inauguración están abajo en los andenes. Pues porque cuando se abre el metro hasta 1956 se paga por tramo recorrido, entonces se llamaba trozo, igual que se hace ahora, que depende del número de estaciones que recorras con el billete, salvo que lleves abono, tienes que pagar una cantidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú pagabas por el tramo recorrido, el trozo recorrido. Si te pasabas de ese trozo tenías 2 posibilidades. Una, decirle al jefe de tren, ¿os acordáis de los trenes cuando iban abriendo las puertas, aparte de uno conduciendo, otro abriendo las puertas? Bien, pues tú te dirigías al jefe de tren, que era el que iba abriendo las puertas, y le decías que ibas a irte un poquito más lejos de lo que habías pagado. Y con eso lo que hacías es que pagabas la diferencia. Pero si tú llegabas a una estación diferente a la que tú habías dicho que te ibas a bajar y el tramo era mayor, tenías que pagar el doble de la diferencia. Entonces, ese control se realizaba abajo con estas revisiones. Pero ya os decía antes que en 1956 se pone precio único y a partir de ese momento las revisiones se suben arriba y sirven como control de entrada, no, de acceso. Es decir, para gente que ya iba con el billete, se podían comprar tacos de 10 billetes, no tenía que esperar en la taquilla. ¿Vale? Entonces, esa es la única diferencia de cómo estaba el vestíbulo en el 1919 cuando se abre a 1966 cuando se cierra. Y mirad, aquí tenemos una serie de carteles originales. En el de abajo, que es de 1924, pues ahí pone los precios que se pagaban entonces según el tramo recorrido. Era muy curioso que había rebajas de tarifas, que esas no hemos vuelto a verlas, yo no las he conocido, las rebajas de tarifas, ¿no? en mi tiempo. Y arriba también pues una serie de precios especiales
para los toros, por ejemplo, que ponían. Y mirad una cosa, igual, mirad el tema de cierre y de seguridad entonces. Mirad cómo era el sistema de cierre. Este era el sistema que teníamos de cierre. De entonces no había ningún otro tipo de tema, no había mucho problema y entonces este era. Una diferencia también con las visitas ordinarias, y es que ahora os vamos a dar un billete que tiene una fecha. ¿Vale? Tenemos una máquina aquí de hace 50 años, entonces os vamos a dar un billete y tiene una fecha. A ver si vais pasando por aquí ahora y os vais colocando por ahí si queréis, paséis un poquito, pero esperad un momento que os doy el billete. Y entonces, a ver si sabéis qué fecha es esa, ¿vale? Venga, entonces os lo voy dando y lo tenéis que ir cogiendo. Hay que cogerlo, como en los viejos tiempos, venga. Siguiente. Ah, hay que pagar en pesetas, ¿vale? Ahí lo tienes. Ahí. Ir pasando. De aquí, ¿qué nos llama la atención? Pues mirad cómo era el sistema de señalización entonces. Cuando se abre el primer trozo de metro, llegaba hasta Sol nada más. Llegaba hasta Sol. Desde aquí desde Chamberí, por este andén, veníamos de 4 caminos y podíamos ir hasta Sol. Cuando se va haciendo prolongaciones, la primera de Tirso de Molina hasta Atocha, que era Progreso entonces, seguro que os suena, Progreso entonces, y luego la siguiente, cuando se cierra la estación se cierra en una fecha que seguro que ya ve, que el billete ya sabéis de qué fecha es, ese billete, ¿de qué fecha es? ¿Lo habéis averiguado ya? ¿Habéis visto la fecha del billete? El día del cierre, el 21 de mayo de 1966 se cierra. Ahora os cuento por qué. Bueno, pues ¿qué se hacía? Que en lugar de tener que hacer carteles nuevos, era una buena forma de ahorrar. Se picaba en la pared y se pintaba, ¿no? Y así se iba ahorrando bastante. Esta era la dirección sur, si queréis, que cuando se cierra en esa fecha llegábamos hasta Vallecas y por aquí se llegaba hasta Plaza de Castilla, entonces. Pues me estaban preguntando, ¿con cuánto tiempo se avisa que se va a cerrar la estación? La estación se avisa casi con 6 años. Con 6 años. A finales 59-60 se decide, que ahora lo vamos... Bueno, ahora lo cuento abajo, ¿vale? El tema para que lo veáis sobre la marcha. De aquí observar una cosa. Veis que toda la estación está llena de azulejos por todas partes. Azulejo blanco, ¿por qué? Porque Antonio Palacios consideraba que la impresión de cuando alguien entraba desde fuera, desde la calle, y se iba a encontrar algo que nunca había entrado, porque ahora sabemos que existe el metro, pero entonces no existía, se va a encontrar con una sensación de agobio. La luz era bastante inferior a esta, bastante menos, ¿no? Entonces, él lo que hace es que dice, las zonas de paso pongo azulejo blanco que reflejen mucho la luz. Y sin embargo, los andenes, ahora os lo cuento abajo sobre la marcha para que lo veáis, vais a ver que tiene una pequeña diferencia con la decoración. También toda de azulejos blancos, ¿vale? Pero tiene unos detalles que ahora vamos a ver por allí. Y estaba muy bien preparado porque tú ibas, cuando entrabas te decían, usted tiene que entrar por aquí y luego salir por ahí. Es decir, estaba bien dirigido para que no hubiera aglomeraciones de viajeros. Porque una cosa muy importante que había entonces era el tema de la seguridad. Se pretendía que nunca pasara nada, ¿no? Entonces nos vamos por aquí, como marca la dirección. Bien, vale, ahora no tiréis por favor con flash que vienen los trenes, ¿vale? Mirad. Y cuando pase el tren también me paro un poquito porque si no luego la voz hace ruido importante. Bien. Mirad, ¿por qué se cierra la estación? ¿Por qué se cierra la estación? No es verdad lo que cuentan de que hubieran pasado cosas raras. ¿Vale? Es decir, que se hubieran encontrado fantasmas o alguna otra cuestión por ahí también que se sale de lo normal. La estación se cierra únicamente por cuestiones técnicas. ¿Por qué? Mirad, la estación hace un poquito curva. Si queréis para situarnos, ahí está Iglesia, está Santa Engracia, ¿vale? Miradlo aquí, está en Santa Engracia y ahí está Bilbao. Mirad, la estación hace curva, hace prácticamente 90 grados. El radio de las curvas en ferrocarriles, en trenes, en este caso metro, tiene que tener un mínimo, ¿vale? No podemos doblarlo, hacer un giro de 90 grados porque imaginaros que los trenes se pegarían, cuando hablo de trenes hablo del metro, de cada metro, se pegarían unos contra los andenes o contra los túneles. ¿Qué ocurría? Pues ocurría además otra cosa, que aparte de estar curva, aquí prácticamente estamos a nivel de la calle. Estamos debajo de la calle Luchana. Como os contaba antes, estas estaciones, o este trozo hasta Bilbao, se hizo a cielo abierto, estamos muy cerca. Las estaciones tienen que estar en horizontal, y las estaciones en horizontal
en el piñón, es decir, el piñón de entrada y salida, el final de cada línea, aparte de que esté en horizontal la estación, había otros 25 metros para que los trenes de entonces no tuvieran problema en el tema de arrancar. Si se intentaba prolongar la estación, independientemente de que Iglesia y Bilbao están muy cerca, nos encontrábamos con otro problema. El hecho de que estemos muy cerca de la calle, y ahí hay una pendiente importante hacia Bilbao ya de bajada, situaros que hay que bajar, y no ya Puerta del Sol, sino profundizar bastante, ahí nos encontramos con que si hay que levantar la vía para ponerla en horizontal, había que levantar también el techo del túnel. Y entonces nos encontramos con el problema de que llegamos a la calle. Imposible. ¿Vale? Y además, cuando se hicieron la prolongación de las estaciones, se presumió, y así se hizo, se presumía, de que nunca se cortó la circulación. Siempre estuvo circulando, picaron donde acababa la estación, donde veis ese muro justo detrás, picaban a todas horas además. Un sistema de trabajo, la verdad, que bastante bueno y nunca se paró la circulación. Lo que os decía antes, se decide en el 59-60 el ampliar los andenes y entra en funcionamiento en el año 66. El último día que estuvo cerrado la estación, que estuvo abierta la estación fue esa que tenéis ahí, el 29 de mayo del 66. Lo que pasa que luego, hasta el mes de julio, no se abrió con 6 trenes, circulando los 6 trenes. ¿Vale? Bueno, pues ese es únicamente el motivo, ya os digo que no hubo cosas extraordinarias, ni fantasmas, ni se produjeron hechos extraños aquí. ¿Vale? Bien, este es el andén que se visita. En el de enfrente, que no visitamos ahora mismo, estáis viendo unas proyecciones. Se trata de imágenes y publicidad de la época. La verdad es que son muy bonitas, a mí me gustan mucho, sobre todo porque muchas de ellas son bastante desconocidas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de la estación? Aparte de que no la encontramos en la estación como estaba en 1919 cuando se abrió, es el tema de la publicidad. Mirad. El tema de la publicidad llama la atención porque son azulejos. Es la original de 1919. Lo que ocurrió es que luego cuando la publicidad, podéis pasar para acá si queréis, la publicidad cuando se sigue poniendo ya se empieza a poner en papel y se va poniendo encima y nunca se va quitando el papel. De hecho, cuando en 1966 se cierra, se queda así, y cuando en el 2005-2006 empieza el proyecto para restaurarla y transformarla en un museo, se empieza a tirar de ese papel y se llegan a sacar hasta 10 centímetros de papel que estaba encima de esto. Llamativo, pues lo que os decía antes, si os habéis fijado arriba, todos los azulejos es todo blanco, absolutamente blanco, pero aquí os fijáis que tiene una serie de ribetes y de franjas que está adornándolo y que llama bastante la atención. Bueno, pues eso es muy típico de este arquitecto, de Antonio Palacios, que como os decía, fue considerado técnicamente muy bueno por sus compañeros, pero muy atrevido para la época en la que estaba, ¿no? Entonces, de aquí podemos encontrar la publicidad de la época. Mirad una cosa que llama la atención, medio vatio, las bombillas de medio vatio. ¿Ahora de cuántos son? No sé, algún experto que haya, no sé de cuántos son ahora. De 100 vatios, ¿no? Pues fijaros, bombillas de medio vatio que había entonces. La iluminación de aquí era bastante más tenue que esta. Se medía, había 9 bombillas en cada andén y se movía en una medida que eran las bujías, que es 100 bujías me parece que equivalen a algo así como 120 vatios, ¿no? Bien, pues eso es lo que nos llama aquí la atención. Lo que está pasando aquí, bueno, esto es debido a las filtraciones. Por eso que me da pena, porque claro, es tan bonito y sí. de repente ves... Tenemos, a ver, os cuento, cuando la estación se restaura se impermeabiliza la parte que da a la plaza, pero estamos ahora mismo bajo la calle, en la misma plaza y la calle Luchana, y el problema que nos encontramos es que había que haber levantado toda la calle. Va a necesitar otro proceso en su momento que se hará, pero de momento, bueno, tiene también, la pena es que, bueno, puede ser pena que esté así, pero también parece interesante, ¿no? Parece que le da, sí, son filtraciones, los rombos de aquella época, no como ahora los rombos cuando los veis pone metro en los rombos, ¿no? Entonces ponía el nombre de cada estación. Son rombos de 5 piezas, también diseñados por Antonio Palacios. Estos no son originales, ¿vale? Se fabricaron para la restauración y para la apertura, pero sí tenemos originales que tenemos bien guardados para un futuro museo. Uno de los motivos por los que se llama fantasma la estación es que, y os lo digo porque a la mayor parte nos ha pasado, ha sido pasar por aquí y no saber que está esto. Cuando no está abierta al público hay menos luz, ¿no? Pero la verdad es que un porcentaje muy alto, entre los que me incluyo hace muchísimos años, como más de 30 y tantos, luego ya sí lo sabía que estaba, era pasar por aquí y no fijarme que había una estación, ¿no? Una estación cerrada, ¿no? Y no, te piensas que pasas por el túnel. Es decir, muchas de las personas que están pasando en los trenes por aquí no están dándose cuenta que aquí hay una estación. A lo mejor les llama un poco la atención que estemos aquí, ¿no? Esto es una fuente.
Que es una fuente, sí, bueno, pero a ver, la cuestión curiosa de la fuente es que no se utilizaba para beber, ¿vale? Se utilizaba únicamente para temas de limpieza y mantenimiento de la estación. ¿Por qué? Porque nosotros para beber lo que teníamos era un botijo. Y así como lo oís, y seguimos teniendo botijos y se siguen utilizando. Y entonces el agua, luego después han venido máquinas industriales y tal, que pones, que enchufas ahí, que enfrían el agua, pero nosotros el agua que bebíamos, lo bebíamos de botijos que teníamos y que siguen existiendo. La cabina del jefe de estación estaba siempre abajo, en el andén, está allí, si queréis mirar está allí, aquella es la cabina desde donde se controlaba toda la estación, la circulación de trenes y además todas las instalaciones, y al principio, cuando se abre, los jefes de estación son hombres, pero las taquilleras y las revisoras son todas mujeres, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero había un pequeño problema con el tema de la mujer, no solo aquí, sino en la mayor parte de las empresas, y es que las mujeres que trabajaban aquí tenían que estar solteras. En el momento que se casaban se tenían que ir a casa. Es muy curioso, ¿no? Llama la atención, pero no pasaba aquí, pasaba en toda la sociedad y en todas las empresas. Entonces, en un momento determinado se decide que las mujeres que trabajan de cara al público tienen que seguir estando solteras si quieren trabajar, y sí pueden estar casadas las que estén en oficinas. ¿Qué ocurría? No te mandaban a casa y te decían te tienes que ir. Pedías una excedencia voluntaria, pero la tenías que pedir a la fuerza. Lo que hacían es que te daban una dote. Estaba establecido unas cantidades, tú por causar baja, una especie de indemnización que se conocía como dote, te la daban y te ibas a casa. ¿Qué ocurría? Bueno, si te quedabas viuda, si te divorciabas, si pasabas a ser cabeza de familia porque el marido estaba enfermo, por ejemplo, y no podía trabajar, no tenía ingresos, entonces podías volver a trabajar. Bueno, luego, pasado el tiempo, eso se va solucionando y en el momento que entra en vigor la Constitución, en una serie de leyes como el Estatuto de los Trabajadores, ya las mujeres no tienen ninguna pega para seguir trabajando. Y de hecho ha habido algún caso, no en el metro, sino fuera, donde alguna mujer se marcha cuando se casa y pide que le den la dote. La empresa le dice que no está obligada a irse, que no hay dote, van a juicio y el juez dice que no tiene derecho a dote porque puede seguir trabajando y porque es, además son temas ya legales discriminatorios el tema del hombre con la mujer, ¿no? Bueno, pues vamos, seguimos, mirad, aquí está, como veis la indicación, en vez de haber carteles como los que hay ahora, mirad los que había entonces, también se pintaba en la pared, bien marcado para que se viera. Bueno, los andenes eran más estrechos, y este andén se ensancha un poco para hacerlo visitable. Aquel es más estrecho y si alguna vez para algún tren por algún motivo especial hay que bajarse, colocamos unas plataformas, ¿no? Son casos especiales, pero ya digo, el andén era un poquito más estrecho de lo que estamos viendo ahora. Mirad, por ejemplo, esta publicidad es de Portland, era la cementera, si no la única, la más importante de aquella época, y era la que suministraba todo el cemento a todas las obras de Madrid. De hecho, en 1923, en la época que estamos con la línea 2 y parte de prolongación de la línea 1 también, Madrid se queda sin cemento y durante un tiempo hubo que paralizar todas las obras. Es verdad que la construcción estaba en pleno auge, y hubo que paralizar las obras. Más publicidad que tenemos por aquí, del agua de Carabaña, que seguro que os suena. Seguro que os suena el agua de Carabaña, muy buena, digestiva y con una serie de propiedades medicinales importantes. Bueno, pues sigue estando aquí. Y luego por aquí tenemos más publicidad, una de una joyería que, si no me equivoco, sigue existiendo. Y lo que tenemos en los dos frontales en el andén de Gal seguro que la habéis utilizado, era una perfumería. Seguro que esas perfumerías las habéis conocido, las perfumerías Gal. Ahora tienen otro nombre, las absorbió otra empresa, no sé si que Laboratorios Puig, y tienen de hecho un museo en Alcalá de Henares que se puede visitar. En el andén de frente, como veis, hay un panel un poco distinto en el tema de la publicidad, donde ya dejaban un espacio que yo me imagino que entonces era para ir cambiando la publicidad según les fuera interesando, ¿no? Y ahí hay, aunque no sé si lo veis bien, sírvase a apearse en Estación Gran Vía, un cartel, te decía dónde estaba, ¿no? Para que no tuvieras ninguna confusión de dónde estaban los almacenes Rodríguez. De hecho, por ahí en alguna revista está documentado cómo al día siguiente, a los 2 días de abrir Almacenes Rodríguez, aparece por allí el rey vestido de paisano con alguno más por allí a visitar Almacenes Rodríguez. Estaba en la Gran Vía,
La Gran Vía actual ahora, no sé si sabéis que antes eran 3 calles, eran Conde de Peñalver, eran Pi Margal y eran Eduardo Dato. ¿Vale? Luego se transformó en la Gran Vía, esas calles siguen existiendo, pero se las llevaron a otro lado. Y bueno, más cosas o características que nos diferencian de otros metros. El metro más antiguo es el de Londres, que ya ha cumplido los 150 años. También tenemos el de Berlín y el de Budapest. El nuestro fue el siguiente. Y una de las diferencias con otros metros es, por ejemplo, la toma de la corriente. Aquí, como me imagino que ya os habéis fijado, va por arriba, es aérea la toma de corriente, la catenaria, y el tren se conecta a través de un pantógrafo. En otros metros del mundo lo que hace, si os fijáis por ahí, Londres, París, va por abajo. Hay una tercera vía que es de donde toma la corriente. Siempre preocupó mucho el tema de la seguridad dentro del metro. Había determinada prensa de la época, cuando se va a abrir, y una vez que se abre, que todos los días decían lo mismo, y era que a ver cuándo el metro se hundía. Entonces, los 3 ingenieros que idearon el metro, Carlos Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte, pues publicaron diversos artículos tratando el tema de la seguridad. Y uno de los temas que trataban era el de la toma de corriente, es decir, que si alguien se caía a la vía no se iba a electrocutar. Entonces, ahí era imposible que llegaras, ¿no? Luego había más sistemas de seguridad, por ejemplo, el tema de que 2 trenes pudieran alcanzarse. Cuando un tren salía de una estación, significaba que en la estación a la que iba a llegar, a la próxima estación, ahí ya no había nada. El tren anterior había salido de esa estación, si no, no salía, ¿vale? Tenía una señal que aquí se ven muy poquito. Pero si nos volvemos al otro lado, para que veáis la diferencia de señales, si queréis vamos a ver si encontráis las señales, solo había rojo y blanco, ¿no? Entonces ya os digo, mientras la estación siguiente a la que tenía que ir el tren no estaba desocupada porque el tren anterior se había ido, no salía el tren de esta. ¿Qué protocolo de seguridad se llevaba antes? ¿Se llevaba como en Renfe, ASFA o...? Era un sistema mecánico, había un pedal que se accionaba al paso del tren. Es decir, cuando el tren salía de la estación, accionaba ese pedal, había salido en blanco, claro, la señal se ponía en rojo. Y cambiaba a rojo. La señal se ponía en rojo. ¿Qué ocurre? Que hasta que no abandonaba la siguiente estación, esta señal no se ponía en blanco, es decir, el tren no podía salir, ¿no? Sí, era un sistema bastante simple, ¿no? Era un sistema bastante simple. Luego empezaron con un montón de sistemas más y demás, ¿no? Luego ya empieza el sistema actual de balizas. Sí, ya el tema es... Lo que se lleva ahora, que es ATP junto con sí, ATO. Con el ATO, sí. A ver si encontráis la señal aquí. Ahí, muy bien. Mirad, esa era la señal, blanca y roja, no había otro tipo de señalización. Es decir, el tren cuando pasaba accionaba un pedal, ¿vale? Y había salido con la señal en blanco y la señal se ponía en rojo. Y hasta que no abandonaba la siguiente estación, ese tren que había salido aquí, ¿vale? El tren que estaba aquí, siguiente no podía salir para allá, ¿vale? En aquella época circulaban los trenes, cada metro, como vosotros conocéis, eran de 4 coches, ¿vale? De 15 metros, que eran los 60. Se colocan 6, os recuerdo que se colocan 6, que son 90 metros, y entonces la estación se cierra por eso, porque no podían entrar, no habría gente que se quedaría fuera, ¿no? Tendría que hacer 2 paradas el tren, ¿no? Para que la gente pudiera bajar, en comparación con otros. ¿Vale? Y de la estación yo creo que os he contado todo, y ahora podéis preguntar lo que queráis, y si lo sabemos, lo respondemos, y si no, pues lo consultamos y os lo cuento. Os mando un correo lo que queráis y os lo cuento. Podéis preguntar, ¿eh? Yo tengo una preguntilla. ¿Cada cuánto pasaba? ¿Cuál era la frecuencia? De trenes, 7 minutos. Cada 7 minutos. Cada 7 minutos, al principio cada 7 minutos. Se abría desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada. Había una cuestión en el tema del suministro y del horario que me preguntabas de los trenes. En determinadas épocas se cambiaba el horario. ¿Por qué? Porque las compañías suministradoras en épocas de sequía no garantizaban, con los saltos de agua, no garantizaban que el suministro para que el metro siempre funcionara. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se decide construir una central eléctrica propia, que en caso de necesidad entrara a suministrar energía al metro. Esa central eléctrica se construye entre 1922 y 1923 y la tenemos. ¿Vale? La tenemos, la podéis visitar en la calle Valderribas 49. Es una central eléctrica con 3 motores de barco como los del Titanic.
En Pacífico. Empieza a funcionar en 1923, luego se cierra en 1972 porque ya no es necesario el seguir suministrando energía, pero ya os digo, está allí, se ha restaurado también y la verdad que merece la pena porque creemos que es un conjunto único en el mundo. No encontramos otros, nosotros preguntamos a todo el mundo que viene, que contactamos con él, sobre todo cuando vienen de fuera y le preguntamos si encuentran otra, pues que también nos lo digan, ¿no? Creemos que no hay ninguna más, que es única, pues merece la pena, ¿eh? Son 3 motores gigantes y veis todo el sistema de producción de energía también que realizaba el metro, que por una galería subterránea había que llevarlo, claro, llegaba hasta la estación de Pacífico, que es la más cercana, y esa galería sigue estando, no pasamos por si nos aparece por allí también algo que no queramos. Las visitas siempre se pueden hacer por libre, pero son guiadas, ¿vale? Tenemos guías que las realizan, o sea que las visitas son guiadas, ¿eh? Entonces podéis ir también cuando queráis. Y luego también tenéis en la estación de ópera, tenemos un museo dentro de la estación relacionado con los viajes de agua, donde tenemos el trozo de un acueducto que llevaba el agua desde la actual dehesa de la Villa, se llamaba de Amaniel, y desde Santo Domingo pasaba por allí, porque allí había un barranco en donde está ópera, y lo llevaba hasta el Palacio Real. Tenemos un trozo de alcantarilla también, que pasaba por la calle Arenal, y tenemos una parte de una fuente, un caño de las fuentes, de los caños del Peral, que estaban también allí, en la plaza, y que se utilizó al principio para canalizar el agua de unos manantiales que había allí. Cuando no había agua corriente en Madrid ni nada, que como sabéis llegó con el canal de Isabel II ya para 1856. Yo cuando abrimos la estación ya sí teníamos agua, no mucha, pero ya teníamos, ¿no? Lo que pasa es que, como os decía, de la fuente no se podía beber, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la visita. Yo qué sé, preguntadme lo que queráis, alguna cosa de metro, lo que queráis. Yo es que soy torpe, pero lo que yo no entiendo es si están pasando por aquí, ¿por qué no pueden parar? Pues no paran. Para la estación, ¿de qué? Sí, no paran porque el motivo principal es que cada tren que pasa mide 90 metros. Y no hay, o sea que sería... Se quedarían, para que lo entendáis, 2 vagones se quedarían fuera. Solamente se quedarían 4 dentro de la estación porque solo tiene 60 metros los andenes. Imaginaos el problema que habría. Sí, claro, eso tendrías que avisarlo y sería un jaleo. Sería un follón tremendo, ¿no? Y afortunadamente, pues eso, como no se puede hacer, como tú bien preguntas, Eva, no se puede hacer, pues afortunadamente ha permitido que podamos mejor que esté así, ver estas maravillas, porque creemos nosotros desde Metro que es muy importante el mantener la historia, conocer la historia, ¿no? Y afortunadamente pues se quedó aquí la tenemos para siempre. ¿A qué velocidad va ahora la línea 1? La línea depende de los tramos. Sabéis que hay unos sistemas de conducción, hay unos sistemas manuales, pero hay unos sistemas automáticos. Hay tramos donde puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. ¿La 1? Sí. Pero, por ejemplo, aquí a cuánto pasa. No, aquí está. Tenemos por aquí José Luis. ¿Dónde está José Luis? Ven para acá, José Luis. Mira, aquí tenemos un experto. José Luis, ¿a cuánto puede pasar por aquí el tren? ¿45? Aquí a la estación a 30. ¿Aquí a 30 por la estación? Sí. Pero cuando la estamos visitando, o siempre. Sí, a 30. A 30. Pues las estaciones no puede pasar de 30, por seguridad, ¿no? Pero por la estación. Sí. Pero no, vamos a ver. Esta se considera túnel, no se considera estación. Pero no el túnel. 45 o 50 pasa por aquí, ¿no? Sí, lo que decías tú, me parece, ¿no? Sí, ahí bajando, ahí Cuatro vientos, 110, 120. Y por hora. Hace mucho porque ahora está... Ahora 30, ¿no? Ahora pasa 30 y con ATP y manual. Lo que están hablando que José Luis es conductor de metro, que es un experto además, porque además le encanta su trabajo, y nos estaba contando cómo por Cuatro Vientos, por la línea 10, cuando está en pleno funcionamiento, los trenes llegan a pasar a 110, 120 por hora. Aunque no parece que la velocidad es tanta, pero que sepáis que van a esa velocidad. Que sepáis que la seguridad es total, no hay nada imposible, pero es complicadísimo que pueda haber un accidente, que pueda haber un alcance entre trenes. Muy complicado, muy complicado. Entonces que sepáis que en el metro estáis seguros que aquellos agoreros de principios de siglo, del 1919, que decían que esto se iba a hundir, más que chocaran 2 trenes, lo que hablaban es que esto se iba a hundir, porque esto de picar el suelo que era una cosa muy rara, ¿no? Entonces...
afortunadamente aquí estamos, ¿no? Y no se ha hundido, ¿no? Desde entonces, y aquí sigue creciendo, ¿no? De 8 estaciones que había entonces, pues tenemos ya 300 estaciones. De 7 kilómetros que teníamos, tenemos ya 300 kilómetros. Entonces, bueno, pues esto sigue creciendo. El año que viene va a seguir creciendo. Alguna estación más se va a abrir.